En el valle de Jovel, y cubierta por un manto de nubes que apuntalan al horizonte, se encuentra sentada la histórica San Cristóbal de las Casas. Aquella época de contornos oscuros que señalan desde siempre a esta ciudad de misterioso encanto, vio nacer un 6 de diciembre de 1857 a uno de los hombres importantes en nuestro estado. Su profesión, maestro. Su gesto, el de hombre de ciencia. En sus ojos, un destello del genio de los descubrimientos. Mariano Nicolás Ruiz Suaznávar. A la edad de 12, 13 años ingresó al seminario para realizar los estudios sacerdotales, que no concluyó con la ordenación sacerdotal, pero que le permitió alcanzar conocimientos muy amplios en las ciencias humanas, en filosofía y en teología. Como más o menos en el año de 1882 viajó a los Estados Unidos, en donde permaneció algo así como 6 u 8 años probablemente. De Estados Unidos regresó y se radicó en San Cristóbal una temporada. Después ya se vino aquí a Comitán en el año de 1895, en donde fundó su escuela La Industrial, una escuela que tiene los antecedentes ya de la escuela activa, en donde los alumnos aprendían haciendo, y empieza ya su labor también de investigación y de escribir obras. Los recuerdos que tengo yo del maestro Mariano, que cuando llegaba una señorita con las falditas un poquito cortitas, le tiraba bombitos en los pies, hacía las bombitas, pues, y como no lo aprendimos a hacer las bombas. Sí, ¿tú lo sabes hacer? Bueno, pero tú tuviste mucho más contacto, tú ahí vivías con el maestro Mariano. Sí, las bombitas. Nos hacía cantar la tabla de multiplicar, desde la del 2 hasta la del 9, cantada, así lo aprendimos mejor. Ahí en Comitán, donde es recordado con cariño y respeto, comienza a tener sus inquietudes por las teorías científicas hasta llegar a publicar diversos libros. Don Mariano N. Ruiz tuvo una producción bibliográfica muy amplia, muy variada, que tocó temas, desde luego religiosos, desde luego filosóficos, porque como él realizó estudios sacerdotales en San Cristóbal de las Casas, estudios que no culminó con la ordenación sacerdotal, sin embargo le permitieron estos profundizar mucho en el área humanística. De aquí que entonces su producción en gramática latina, en gramática griega, en teodicea, en ontología, que son partes de la filosofía, fue muy amplia y reconocida la obra desde cuando él todavía estaba en el seminario, porque las obras que él escribía fueron incluso adoptadas como textos para los alumnos que cursaban estudios en esa institución, lo que en otro tiempo fue la Universidad Pontificia de Chiapas, que funcionaba obviamente en San Cristóbal de las Casas, hasta entonces capital del estado. En Estados Unidos radicó él más o menos alrededor de 6 u 8 años, ya no con la mira de proseguir estudios sacerdotales. Estuvo primeramente unos años en Nueva Orleans y más adelante se trasladó a Nueva York, en donde estuvo él en el Colegio de Jesuitas de San Juan Bermas, y que, como dije hace ratito, ya no teniendo él como mira la carrera sacerdotal, enfocó toda su capacidad, todos sus estudios al conocimiento y a la profundización en el campo de las matemáticas, en el campo de la física, de la química, partes de la física como la mecánica, la acústica, la música. Él profundizó mucho en la música. Se sabe que en Nueva York, en el año de 1894, publicó un calendario perpetuo, un calendario que en la actualidad es muy conocido, que nos permite ver qué día de la semana fue cierta fecha del año, de años atrás, o qué día será, qué fecha será en años venideros. Yo no sé exactamente si fue él el primero en realizar un trabajo de esta naturaleza, pero sí allá profundizó pues sus estudios también en el arte de la dentistería. Tal parece ser que no existía formalmente la carrera de odontología
como existe en la actualidad. Le llamaban el arte de la dentistería, y él realizó estudios muy profundos que vino a poner en práctica ya aquí en su tierra natal. De regreso ya a México, en el año de 1890 más o menos, se estableció en San Cristóbal una temporada, y más adelante eligió a Comitán como su tierra para radicarse aquí más o menos desde el año de 1895. Dentista, Sí, dentista me sin título. Pero qué trabajo. Pero era un dentista, miren, llegó don Javier Catapicha a México y le dolió una muela y fue con el doctor, y el doctor le dijo: usted ya fue a Europa, ¿verdad? No, señor, no sé ni por dónde queda. Dice: ¿por qué me diste? Porque este trabajo no lo hacen aquí en México. Él le había hecho, el maestro Mariano le había hecho Eran obras. el arreglo de los dientes. Pero no solo como cuento, a mí se me quebró un Porque diente ves, sí. y lo tuve 70 años ese diente que me compuso él, hasta que ya me cambiaron, ya me pusieron placa, ya me lo quitaron, pero 70 años lo tuve. De agradecimiento al maestro que nos preparó, que nos hizo ser útiles a la sociedad. La escuela se llamó Escuela La Industrial. ¿Por qué? Porque allí nos enseñaban a los que tenían vocación a ser sastres, carpinteros, impresores. Nos enseñaban a los que tenían aptitud en la industria de la avicultura. Recordamos la escuela del maestro Mariano Ruiz como una de las mejores de Comitán. Se llamaba la escuela La Industrial. Nos llamaba la atención su seriedad de él, los maestros Sinforoso, los maestros que trabajaron allí. Y como dice aquí don Jorge, era industrial y hacía las bombitas, hacía fulminantes, tenían el taller de carpintería. A la entrada a la izquierda había un banco de madera y ahí tenían grabados estos juegos de, ¿cómo se llama? Leonera, ¿verdad usted, profesor? Su libro Nueva Teoría Cósmica y su aplicación a las ciencias naturales lo ha hecho merecedor de grandes reconocimientos de hombres de cultura y fama mundial. Algunos otros títulos de obras que escribió don Mariano N. Ruiz, como Errores económicos del socialismo, El catecismo de instrucción cívica, La geografía de Chiapas, Historia de Chiapas y El porqué de las cosas. Pero dentro de todas las obras, que son muchas, sobresalen dos. Una que se lleva el título de La afinación del piano por el sistema de pulsaciones, un método para afinar piano, órgano y armonium según las leyes del temperamento. Esta obra fue publicada en Barcelona en el año de 1930. Y a decir de los expertos, de los que conocen la música, realmente es una obra basada en los aspectos de la física, del sonido, y que aplicando estas normas que él descubrió, las leyes del temperamento, se logra una afinación perfecta del piano, del órgano, del armonio. Muchas personas aquí en Comitán, entre ellas, por ejemplo, el maestro Roberto Martínez, logró tener un dominio absoluto de este método, al igual que el ingeniero Armando Alfonso, logró también interpretarlo y aplicarlo muy bien. El porqué de las cosas es una obra que él escribía en los últimos meses ya de su vida mortal, que ya no logró ver publicados, pero sin embargo alguna parte, había un periódico aquí en Comitán que se llamaba El Despertador, que publicó una parte de esa pequeña obra en el año de 1945, año precisamente en que él deja este mundo, el día 7 de octubre de este propio año de 1945. Pero aún por encima
de todas estas obras y muchas más que desafortunadamente no conocimos, porque en aquel tiempo los recursos de él eran muy limitados. Tuvo en su escuela una imprenta. Su escuela fue una escuela activa que luchó contra los métodos lancasterianos de aquel entonces, la escuela verbalista y tradicionalista. O sea, era una escuela en donde los muchachos aprendían haciendo. Entonces estableció tenía un taller de relojería, tenía un taller de tipografía y al parecer muchos de sus pequeños opúsculos precisamente se editaron en su propia imprenta. Ya hace un ratito hacía mención de que la afinación del piano sí se editó en Barcelona. Y el otro, que es el que nos va a ocupar de manera muy especial, que se llama Nueva Teoría Cósmica y su aplicación a las ciencias naturales, fue publicada seguramente en una edición muy limitada. Parece ser que consideramos que sea de 50, 60 ejemplares que se hayan hecho en el año de 1925 y se editó en la Ciudad de México, en Tlalpan, en una imprenta de Tlalpan. Esta obra realmente es como el fruto de todos sus estudios, de todo aquel conocimiento que él adquirió allá en Nueva York, en donde indudablemente, y de eso había constancias, en la fecha no hemos podido recabar ninguna información del trato que tuvo con Einstein, precisamente en esos momentos en que estaba despertando la física cuántica, la física subatómica, que encabezaron Max Planck, Werner Heisenberg, que son con los que tuvo trato. Él perteneció a muchas academias científicas francesas, alemanas, norteamericanas, y con las cuales pudo seguramente establecer este contacto y de esa manera dar a conocer esas inquietudes que bullían en él. De esa escuela que del maestro Mariano han salido muchos hombres grandes, por ejemplo sacerdotes como el padre Carlos, el padre Raúl, el padre Luis Trujillo, el padre Rubén Alfaro, una monja que eran hermanos, son hombres grandes que fueron que nos enseñaron lo que somos nosotros, la educación que tenemos de ser cristianos. En esos 2 años fui medio interno. Llegaba yo a las 5 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Pero todo el día ahí me recuerda que había carpintería, había relojería, dentistería y hasta un salón de imprenta que lo manejaban nada más 2 compañeros, que era Carlos Albores y Germán Albores. Es lo que me recuerda. Y de las clases que nos daban, estuve con el maestro Ricardo Gordillo y maestro Directa. De ellos recibía yo del maestro Mariano 2 clases nada más, que era, le llamaba a él la regla de 3, regla de oro, para resolver problemas de la raíz, de la regla de 3, simple y compuesta. Posteriormente nos daba clases de raíces latinas y griegas para entender la letanía del rosario, que era, creo que era, decía, era en latín. Mariano N. Ruiz Aznávar se llamaba el ilustre científico que es un orgullo de Chiapas. Entonces, pues, esta nueva teoría cósmica viene a ser la obra máxima, la obra culmen del maestro Mariano N. Ruiz. Algunos de sus puntos más sobresalientes los sostiene, por ejemplo, cuando dice que todos los cuerpos se atraen entre sí
y todos juntos son atraídos al centro del universo, que es como explica él lo que más adelante de su libro le llama la teoría de la atracción universal. También dice que todos los seres del universo son actividades que tienden a producir su semejanza con los demás. La ley de continuidad, la ley del perfeccionamiento, que todos los seres del universo tienden a realizar su perfección específica. Don Mariano N. Ruiz decía que las mismas leyes que gobiernan el macrocosmos han de ser las mismas leyes que rigen la naturaleza, incluyendo al hombre. Todas aquellas leyes que se aplican a las grandes nebulosas, a las grandes constelaciones, tienen su aplicación también en el mundo microcósmico, en el mundo atómico y subatómico. Por eso algunos han dado, no sabemos en dónde fundamentan sus puntos de vista, pero han dado en llamar a don Mariano N. Ruiz también como precursor de la teoría atómica, que más adelante obviamente tuvo su perfeccionamiento. Pero don Mariano N. Ruiz, que era profundamente católico, cristiano, él consideraba que había una energía inmanifiesta, una energía superior de la cual emergían todas las cosas ya que se estaban manifestando. Una energía divina que precedió a la formación del universo y que en su inagotable fecundidad abarca la creación entera. Esta energía debió haberse iniciado por un hecho primitivo, y es lo que en la teoría cósmica, en la teoría cuántica le llaman el Big Bang, esa fuerza, esa explosión enorme de la cual se supone que brotó todo el universo. Entonces, pues, las leyes físicas del universo, según el maestro Mariano N. Ruiz, son en realidad el proceso de divinidad en movimiento, aplicadas a nuestras vidas, que nos permiten estar en sintonía con ella misma y ser capaces de crear ya sea un bosque o una galaxia, una estrella. Somos pues nosotros parte de una potencialidad divina en sus tres aspectos: espíritu, mente y cuerpo. Maestro Bernardo. La nueva teoría cósmica, que ya lo conservaba. Yo mismo tuve una carta a mi suegro donde el maestro Mariano corrigió un tema matemático de Einstein, y él lo corrigió y le mandó una carta a Einstein al maestro Mariano, donde le agradecía que le había corregido el tema ese. Y esa carta lo tenía mi suegro también. Él se comunicaba con Einstein, se carteaba ya con Einstein, porque también ya hablaba idiomas, además del latín, el griego, y también pues, el inglés. Allá se veía con Einstein, allá se carteaba, y entonces dio su libro a Einstein también. Así es la forma que se comunicaba. Yo tuve la casualidad de tenerme un libro de esos, escrito por el maestro Mariano Ruiz, de la relatividad, de la bomba atómica y de lo que se comunicaba con Einstein. Así que hicieron amistad con el que inventó la bomba atómica, tuvo relaciones. Es un verdadero sabio. Mariano N. Ruiz Zuaznavar fue maestro en el arte de redimir al pueblo, maestro de la sencillez personal. Enseñó con el ejemplo en el trabajo y la responsabilidad. Un 7 de octubre de 1945 cerró sus ojos para siempre. Ese día lloró el pueblo y su nombre se envolvió en la luz de la eternidad.